Día muy movido en Granada en todos los sentidos. No se recuerda esto desde finales de los 70. Para quienes lo recuerden, en mi caso no lo recuerdo. Tan continuado en terremotos, porque sí que recuerdo terremotos esporádicos, pero no una cosa tan continua. Yo estoy en Lisboa, no estoy en Granada, no estoy viviendo ese enjambre de terremotos que estáis viviendo algunos, desgraciadamente, en estos momentos, aunque sí que me siento muy cercano a lo que está ocurriendo allí, porque como granaíno he vivido muchos terremotos y además estoy viviendo en una ciudad, en Lisboa, que está marcada, muy marcada, por un gran terremoto que hubo que transformó la ciudad. De hecho, no es ese el motivo por el que me siento como en casa, no es un motivo bonito, digamos, ¿no? El que las ciudades estén marcadas por los terremotos. Pero sí que me siento en casa en Lisboa por muchos motivos. El nivel o el movimiento cultural que hay aquí en Lisboa es muy parecido al que hay en Granada. Hay mucha diversidad de gente. No estamos hablando de estos momentos en los que son unos tiempos especiales y además en este momento aquí en Portugal, momentos en los que estamos viviendo confinamiento y unos momentos muy duros. Ahora mismo Portugal es el país con más casos de COVID por habitante del mundo. No es por eso por lo que me siento como en casa, por supuesto, y si fuera por eso no me gustaría sentirme como en casa. No es por eso. Pero Lisboa tiene un ambientito muy parecido. Huele mucho a Granada, a mi ciudad de origen. Así que existen sensaciones muy parecidas de ciudad, de entorno, de forma de vida, tanto en Granada como en la ciudad donde en este momento vivo, que es Lisboa. Aún así, centrándonos en el tema deportivo, en el tema del club que representa mi ciudad, también, desgraciadamente, está ocurriendo un terremoto institucional en este momento que esperemos que no afecte demasiado a el momento tan especial y tan bonito que estamos viviendo los granadinistas. Para quien no lo sepáis, para quien no lo conozcáis, ¿queréis saber qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con un club que en este momento está considerado como uno de los 20 mejores equipos del mundo? Un club humilde, un club que hace muy poco no estaba en primera división, que estaba rondando entre segunda división e incluso si nos vamos un poquito más atrás, no solo en segunda división, sino en segunda B, tercera, la tercera y cuarta categoría de España. ¿Por qué en este momento tan dulce, en el que muy pronto nos vamos a enfrentar a 16avos de final contra un equipo tan histórico como el Nápoles, por qué en este momento podemos decir que está ocurriendo un terremoto institucional? Bien, ¿lo queréis escuchar? ¿Lo queréis saber? Pues atento. En este momento, séptimos clasificados en la liga. Acabamos de finalizar los octavos de final de la Copa del Rey, en los que hemos ganado 0-6. Es verdad que contra un equipo de la tercera categoría de España, pero hay que recordar que contra equipos de la tercera categoría de España han caído eliminados equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, lo han pasado mal equipos como el Barça, por hablar de los más grandes de España. Bien, el Granada Club de Fútbol contra un equipo de esa tercera categoría ha ganado 0-6 y está clasificado en cuartos de final. El año pasado llegamos a semifinales de esta competición. Veremos a ver si podemos conseguirlo este año también. Séptimos clasificados, cuartos de final de la Copa del Rey y 16avos de la Europa League contra un equipo como el Nápoles, precisamente en el año en el que el Nápoles quizá haya tenido más, haya sonado más internacionalmente por el tema que desgraciadamente ocurrió con Diego Armando Maradona. Y tenemos una eliminatoria pendientes con ellos que veremos lo que pasa. Hay posibilidades de por lo menos poder competir esa eliminatoria. Seguramente
el mejor momento de la historia del Granada Club de Fútbol. Y eso lo conocemos, lo sabemos los que somos aficionados del Granada. Bien, este momento histórico, este momento que estamos viviendo y disfrutando en este momento, lo han conseguido principalmente 3 personas. Es algo conjunto. De hecho, el que el equipo esté en este momento, el principal motivo de que el equipo, de que la institución esté en este momento, no son esas 3 personas. Son los aficionados del Granada. Son esos que han sufrido o hemos sufrido los peores momentos del club y que gracias a sufrir y saber afrontar esos momentos hemos podido llegar a este momento. Pero es verdad que en este momento quienes marcan la diferencia, quienes entrarán en la historia del Granada Club de Fútbol como las personas o los personajes que han conseguido encumbrar al Granada en uno de los mejores momentos de su historia, serán 3. El entrenador, vamos a ir piramidalmente desde abajo hasta arriba, el entrenador Diego Martínez, el director deportivo Fran Sánchez y el que organiza todo, el que mueve todo, el que ha mandado hasta este momento, Monterrubio. ¿Por qué está ocurriendo un terremoto en este momento? No solamente en la ciudad de Granada, sino también, desgraciadamente, en el club de la ciudad de Granada, el Granada Club de Fútbol. ¿Por qué podemos considerar que está ocurriendo un terremoto institucional? Bueno, pues porque una de las bases, quizá, y sin el quizá, el principal motivo de que todo lo demás esté ocurriendo, que es Monterrubio, está, digamos que su puesto está en entredicho. De hecho, tiene toda la pinta de que no va a continuar en el cargo. Incomprensible, ¿verdad? No hay forma de entender que un club pequeño que está en uno de los mejores o en el mejor momento de su historia, el principal responsable de que haya ocurrido eso, de que esté ocurriendo, de que estemos en el mejor momento de la historia del Granada, esté en entredicho, justo en este momento. Bueno, pues precisamente eso es lo que está ocurriendo. Estamos descubriendo qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que estaba en el ambiente, eso que los aficionados no conocíamos, que podíamos intuir por lo que estaban hablando los periodistas, por lo que se movía ahí en el ambiente, porque incluso el propio Diego Martínez habló de temas extradeportivos. Intuíamos que algo ahí estaba fallando, no sabíamos qué era exactamente. De hecho, yo desde mi punto de vista no entendía el que no se aclarara el asunto, es decir, desde el punto de vista del aficionado, de un aficionado como yo y como muchos de vosotros, no entendíamos qué es lo que estaba ocurriendo, y entonces cuando se dejaba la sospecha de que estaba ocurriendo algo extraño, de que estaba ocurriendo algo raro, pues no entendíamos el por qué. O se dice qué es lo que está ocurriendo, o no se deja la sombra de la sospecha. Bien, pues hemos descubierto que realmente está ocurriendo algo serio. O por lo menos así lo dice Rafa Lamela de Diario Ideal, que ha acertado en muchas ocasiones y que de hecho un buen informado. Rafa Lamela comenta que va a haber un cambio importante en el Granada Club de Fútbol, y es que se va a sustituir a Monterrubio por otra persona. Se da un nombre, y el nombre que se da es Patricia Rodríguez, que viene del Elche. Alguien que ya ha trabajado en el Eibar, que lo hizo muy bien y que también lo ha hecho en el Elche, y que en el Elche lo ha hecho muy bien también. Es decir, tiene muy buenas referencias. Pero creo que en este momento eso no es lo más importante. No es lo más importante quién pueda llegar a ser el o la sustituta de Monterrubio. El si tiene buenas referencias, el si lo puede llegar a hacer bien o no, que a lo mejor, quizás, probablemente lo haga mejor incluso que Monterrubio. No es el asunto. No es el asunto porque hemos llegado al mejor momento de la historia del Granada Club de Fútbol, una institución con casi 90 años de historia, que no es poco,
hemos llegado a este momento gracias a un trabajo que ha hecho muy bien alguien que, aunque en su momento no teníamos muy buenas referencias de él, sin embargo, ha demostrado con su trabajo en el Granada que es capaz de formar un proyecto serio, un proyecto importante, un proyecto que puede funcionar muy bien. Y lo que funciona bien no se toca. Sin embargo, os voy a explicar una cosita, porque para mí el problema es muy de fondo. O sea, lo que está ocurriendo actualmente, en este momento, ¿por qué está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo porque tenemos a los dueños del club y los dueños del club son chinos. A ver, podrían ser chinos, como podrían ser españoles, granadinos, como podrían ser americanos, estadounidenses. Es decir, el origen me da un poco igual. Mirad, si el Granada, en vez de que los dueños sean o fueran unos empresarios chinos, gente que está a miles de kilómetros de Granada y que no han vivido lo que es una institución como el Granada Club de Fútbol, si en vez de ser eso lo fueran unos empresarios granadinos, seguro que lo que está sucediendo ahora no ocurría. Pero veréis, os voy a contar una historia que en este momento es muy oportuna, y una historia que ocurrió hace aproximadamente 15-20 años. Comenzó en el año 2004. En el 2004 había un club que se llamaba Granada Club de Fútbol, que había nacido en el 1931. Un club que había estado muchos años en Primera División, que había llegado a una final de la Copa del Rey. Fijaros, ahora mismo hemos llegado a los cuartos de final, el año pasado llegamos a las semifinales. Ojalá este año llegáramos a la final, pero mira, aunque llegáramos a la final este año, cosa que nos parecería increíble, esta institución ya lo ha vivido, solo en una ocasión, es verdad, pero lo ha vivido ya. El Granada Club de Fútbol hace 15 años ya había vivido una final de la Copa del Rey y ya había vivido en 2 ocasiones una 6ª posición en Primera División. Mejor clasificación que la que tenemos en este momento, que nos parece súper increíble. Lo que pasa es que en esos momentos esa 6ª posición no daba acceso a competiciones europeas. Con esto quiero decir, hace 15 años el Granada Club de Fútbol era una institución importantísima, era un gran club de fútbol, era un equipo muy apreciado, muy reconocido en España. Es verdad que no a nivel europeo, pero sí a nivel nacional. Bien, pues en esos tiempos, esa gran institución, que no hace mucho tiempo que ocurrió eso, en ese momento, en ese tiempo, ese equipo estaba pasando por una hora muy baja. Tan bajas que estaba en la 4ª categoría de España. Estaba en la 3ª división, que para España es la 4ª categoría, porque estaba en la primera, la segunda B y la 3ª división. Estaba en 3ª división, la 4ª categoría. Bien, estaba pasando tan malos momentos que ni siquiera en la propia ciudad de donde era ese club se creía a nivel institucional, a nivel empresarial en ese club. Solamente creían en ese club unos poquitos, unos varios miles de personas, entre los que afortunadamente me incluyo, que creíamos que ese club, que ese equipito que en ese momento parecía pequeño, tenía posibilidad de volver a ser lo que había sido en el pasado, aunque mucha gente como yo no habíamos vivido lo que ese club había sido en el pasado. Bien, ¿qué ocurrió? Granada, dentro en el ámbito nacional, es verdad que no es ni Madrid ni Barcelona, no es una ciudad de las más grandes de España, pero tampoco una ciudad pequeña, tiene cierta importancia. De hecho la tenía, aunque la va perdiendo poquito a poco, pero tenía mucha importancia a nivel nacional y tiene grandes empresarios y grandes empresas. Una ciudad con cierta importancia y con cierto poderío económico. Bien, en ese momento
una ciudad como Granada, que con su área metropolitana es de las ciudades más importantes, que más habitantes tiene de España, era una ciudad que no tenía equipo en primera división, ni siquiera en segunda división, ni siquiera en segunda división B. Era algo que había que solucionar. ¿Qué decidieron hacer los empresarios de Granada? Pues claro, si lo miras de forma lógica, lo más lógico, lo más normal es que hubieran apostado por el equipo de toda la vida, ¿verdad? ¿A que vosotros pensáis lo mismo que yo? Bien, pues lo mismo que vosotros pensáis en este momento, varios miles de granadinos lo pensábamos. Creíamos que lo que había que hacer era apostar por el equipo de la ciudad, por el equipo que ya había dado mucha gloria y que ya había dado mucha alegría a la ciudad de Granada, el Granada Club de Fútbol. Sin embargo, ¿qué decidieron hacer esa gente, esos empresarios importantes de Granada? Bueno, pues decidieron apostar por otro equipo, por el Granada Atlético. Crearon un club nuevo que le pusieron ese nombre, el Granada Atlético, que entró en competición directa, es decir, que intentó hacerle sombra, que de hecho intentó hacer desaparecer, porque decían que lo inteligente era ser del Granada Atlético. Intentaron hacer desaparecer al club de toda la vida, al que tenía el sentimiento arraigado, al Granada Club de Fútbol. Apostaron mucho esfuerzo y mucho dinero por ese club. Estamos hablando de la cuarta categoría de España, pero yo recuerdo que en aquel momento, coincidiendo el Granada Club de Fútbol y el Granada Atlético en la misma categoría, el Granada Atlético jugaba como local en Los Cármenes, e incluso yo vi un partido del Granada Club de Fútbol, uno que yo recuerde, aunque seguramente habría alguno más. Yo vi un partido del Granada Club de Fútbol en Los Cármenes como visitante. Yo vi al Granada Club de Fútbol como visitante frente al Granada Atlético. No yo, sino varios miles de granadinos, muy granadinistas, vimos un partido frente al Granada Atlético como visitante. Curiosamente, Diego Martínez además en ese momento estaba también en el ámbito, en la esfera de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el fútbol granadino. Bien, en esas circunstancias en el que tu club, tu equipo, o los que considerábamos que era nuestro club, el Granada Club de Fútbol, en el que tu equipo estaba pasando momentos muy malos, el que viniera otro club representado o apoyado, sobre todo económicamente, por empresarios, por los empresarios más importantes de tu ciudad, y que incluso te quitaran jugadores que tú querías que se fueran a ese equipo. Era un equipo que muchos no podíamos ni ver siquiera. O sea, yo al Granada Atlético no lo podía ni ver. Todo esto también además está muy relacionado con el equipo que acabamos de eliminar en Copa del Rey, al que le hemos metido 0-6. Justo ese equipo me dio una de las mayores alegrías deportivas que yo recuerdo de joven. Eliminó al Granada Atlético y de hecho casi que le firmó la sentencia de muerte o la sentencia de desaparición, porque en ese momento los empresarios de Granada, que buscaban resultados inmediatos, entendieron que no era que no era oportuno o que no necesitaban seguir apoyando a ese equipo. Vamos, que se aburrieron. ¿Por qué? Porque no tenían sentimiento realmente por ese escudo, por ese club. Vamos a jugar un poquito a adivino. Imaginaros que en vez de haber apostado por ese club, hubieran apostado por el Granada Club de Fútbol y hubieran convertido al Granada Club de Fútbol en una sociedad anónima, y con el apoyo de la afición, tal y como está ocurriendo en este momento, hubieran conseguido dar pasitos poquito a poco que hubieran hecho del Granada Club de Fútbol un equipo, digamos que habitual en primera división, que es casi en lo que nos estamos convirtiendo, o digamos que prácticamente nos estamos convirtiendo ya, porque de los últimos 10 años, pues seguramente 7 o 8 años ya estemos en primera división, ¿vale? Nos estamos convirtiendo en un equipo habitual de primera división. ¿Qué hubiera ocurrido? Bien,
Lo que ha ocurrido es que en vez de gobernar el club gente que no comprende lo que es el Granada Club de Fútbol, estarían gobernando el club gente que sí entenderían lo que es el Granada Club de Fútbol y gente que en este momento tan importante mantendrían a gente como Monterrubio, que están haciendo del Granada un club grande. Fijaros, ahí es donde creo yo que está el asunto, el fondo de este tema. Ahí es donde está la diferencia de convertirse o de conseguir que un club como el nuestro sea un club grande o no. Ojalá, si hay un cambio ahora, que parece que lo va a haber, ojalá este cambio sea positivo. Pero el que sea positivo o no es un poco una ruleta rusa. Porque cuando algo funciona no se toca. No se toca. Y seguramente si los que gobernaran el Granada fueran granadinos, no tocarían la institución. En ese momento, en el que hubo empresarios que apoyaron al Granada Atlético en vez del Granada Club de Fútbol, había también políticos de por medio, había muchos personajes importantes, periodistas. Yo recuerdo periodistas de emisoras importantes como la cadena SER, como Onda Cero. Las cadenas que en ese momento, cadenas radiofónicas, la cadena local de televisión de Granada, que en ese momento eran Canal Sur, que eran medios de información que influían mucho en la mentalidad de la gente. Muchos decían, daba a entender que lo mejor era dar continuidad al Granada Atlético en vez del Granada Club de Fútbol. Evidentemente, y el tiempo ha demostrado eso, evidentemente se equivocaban. Desgraciadamente se equivocaban, porque ojalá hubieran acertado apoyando al club que de verdad se merecía que tuvieran su apoyo. Pero bueno, la historia no se puede cambiar. La historia es la que es. Y en este momento, ese Granada Atlético, ese que apoyaban tanto medios de comunicación como empresarios, como políticos, ese equipo que decían que era lo inteligente el seguirlo y que lo tonto o lo que no había que hacer era seguir al histórico, a ruina, nos llamaban a ruina al Granada Club de Fútbol. Bien, ese club en este momento está en competiciones europeas, pero desgraciadamente, porque no se actuó bien en ese momento, en este momento estamos volviendo a vivir un pequeño terremoto institucional que esperemos que se solucione de forma favorable. No podemos controlar eso, no podemos controlarlo porque en ese momento no se actuó de forma correcta, pero hay que vivir el presente y el futuro. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, seguramente tiene toda la pinta de que Monterrubio no va a seguir y va a haber un cambio ahí de ficha. Eso probablemente afecte a la renovación de Diego Martínez. Esperemos que no, Esperemos que no, porque además la persona que parece ser que va a entrar en el Granada Club de Fútbol, una persona seria, y ojalá convenza a Diego Martínez para que continúe, porque el pilar deportivo en este momento, aparte de Fran Sánchez, por supuesto, que es el que ha conseguido que Diego Martínez esté ahí, es el que ha hecho los fichajes que ha hecho, pero digamos que uno de los pilares deportivos en este momento del Granada Club de Fútbol es Diego Martínez. Así que ojalá continúe, ojalá pueda seguir dándonos éxitos como nos lo está dando hasta este momento, y ojalá se puedan conseguir esos sueños que él tiene, que muchos podemos intuir cuáles son, que están relacionados con el Granada Club de Fútbol. Clasificado para el cuarto de final de la Copa del Rey, el próximo fin de semana partido contra el Celta de Vigo. Qué casualidad que justo parece ser que es probable que ya juegue algunos minutos Iago Aspas que cada vez que nos enfrentamos a él pues lo llevamos mal, lo llevamos bastante mal, pero bueno, situación deportiva perfecta. Esperemos que lo institucional no nos afecte mucho. Seguiremos viéndolo, seguiremos atentos a lo que está ocurriendo. Chao.